Pues buenos días. Ya les iba a decir tardes. Y como les dije hace un momento, es una bendición poder hacerlo así otra vez ya en vivo. La verdad de las cosas es que es muy raro cuando uno tiene que grabar el mensaje y empiezas con, ¿verdad? Toma 1. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Ya al ratito, toma 25, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo siempre he dicho que la música en vivo siempre es mejor, ¿verdad? Que hay siempre en el momento en que lo podemos hacer pues de esta manera, pues mucho que mejor. Pues bienvenidos todos. Y el día de hoy vamos a iniciar una serie que tiene como fundamento la carta a los Colosenses. Esta carta a los Colosenses, el apóstol Pablo la escribió por allá del año 62 después de Cristo, más o menos. Es muy probable que lo haya hecho desde la ciudad de Roma, donde fue a visitarlo. Como lo estaremos viendo ahorita, solamente voy a poner una base, solamente voy a poner una introducción para lo que es esta serie. De hecho, esta serie, no les dije cómo se llama la serie, ¿verdad? La serie se va a llamar Contracorriente. Contracorriente se va a llamar. Y este primer tema se llama Una pregunta importante. ¿Okay? Una pregunta importante. La importancia precisamente de esta carta, donde vemos la necesidad de echarnos un clavado bien profundo, es por toda la argumentación que el apóstol Pablo hace en ella con respecto a la persona de Jesucristo, ¿sí? Es decir, todo el mensaje de Pablo se centra ahí en la persona. En esta carta habla de la persona de Jesucristo. Esto en la teología sistemática se le denomina como cristología. Es decir, el pensamiento, la argumentación acerca de Cristo, ¿sí? De quién es, su persona, no solamente su obra, pero su persona. ¿Está bien? Y por eso vamos a tomarnos el tiempo necesario para ver esta carta de arriba a abajo. Sí, entonces va a requerir, y ahorita van a ver el por qué va a requerir que seamos constantes, ¿sí? Que seamos constantes en la asistencia, en el estar escuchando el mensaje. Yo estoy seguro que este mensaje lo vamos a tener que oír más de un par de veces. Estoy seguro de eso, ¿sí? Entonces, antes de, de entrar directamente a lo que es el texto, a lo que es la carta, yo quiero hacerles algunas preguntas sencillas. ¿Está bien? Ya saben que soy preguntón. Entonces quiero hacer algunas preguntas sencillas. Son preguntas sencillas, pero no son simples. ¿Okay? No son preguntas simples, son sencillas y al menos son 5 de ellas, por lo que les quiero pedir que piensen, ¿sí? O sea, de momento lo que les quiero pedir que a la hora de que escuchen las preguntas las voy a hacer lento para que piensen. No levante la mano nadie, no queremos quemar a nadie. ¿Verdad? Pero no se apresure a dar, no se precipite a dar una respuesta, no procure dar una respuesta correcta, porque las respuestas correctas las sabemos. Las respuestas correctas las sabemos y no estamos buscando respuestas correctas. Dios está buscando respuestas honestas. Necesitamos ser honestos, ser íntegros, necesitamos respuestas íntegras. ¿Sí? Entonces, de ahí depende, escuche bien, de esa honestidad depende no solamente su vida eterna, que ya es mucho. No solamente su vida eterna, no solamente su eternidad, ¿sí? Pero depende de ahí toda la tranquilidad en esta vida que usted pueda tener en esa comunión con Dios. De ahí depende de estas preguntas, ¿cómo se va a relacionar usted o va a pensar que se relaciona con Dios? Entonces, ¿están listos? Repito, esto es algo netamente personal, ¿ok? Pero será, qué bueno que hay muchos que traen en dónde anotar
y les felicito por eso. La primera pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? La segunda pregunta, ¿es Dios? Es decir, ¿tú piensas que Cristo es Dios? ¿Tú crees que Cristo es Dios? Número 3, es un hombre muy ilustre, impactó en su tiempo, que dio muy buenas ideas. Hay algunas ideas por ahí que están media sueltas, ¿no? Todavía, con algunas enseñanzas que pues no están muy claras para muchos, ¿verdad? Pues no sé qué dijo, como que sí dijo, ¿verdad? Y como dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré, pero no sé, algo así dijo, ¿qué no? Y luego medio mundo cita, ¿verdad? Textos, pero no está muy claro. Pero dice uno, a fin de cuentas, eso fue hace... Mira, si es que fue, eso fue por allá hace como 2000 años. Entonces, ¿qué tanta relevancia puede tener ahorita? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Necesita el ser humano realmente un Salvador? Y si lo necesita, ¿Cristo Jesús es esa persona? Es decir, ¿es verdaderamente Él quien Él dice ser? ¿O es un actor? ¿O es un hipócrita, un loco y un mentiroso? ¿Pero tú qué piensas? Porque eso es lo que Él dice de Él. ¿Están aquí conmigo? Sí. Entonces son preguntas que necesitamos responder. Ahora, el hecho de que estas preguntas se tengan que hacer dentro de la iglesia, el hecho de que estas preguntas se tengan que hacer dentro de un grupo que se denomina creyentes, ¿sí? Y esto créanme que no es privativo de este lugar, pero esto ya nos deja mucho que pensar, porque esto ya nos da la idea de la condición real en la que están los llamados cristianos el día de hoy. ¿Sí? Por eso, miren, yo quiero ser muy claro, no quiero ser duro, pero quiero ser muy claro. Nos podemos decir cristianos, ¿sí o no? Pero yo por eso estoy diciendo que se dicen llamar cristianos. No lo digo en mal plan, pero yo me puedo decir Superman, pero ¿saben qué? No vuelo. Entonces no lo soy. Yo puedo decir que soy, pero ¿qué evidencia hay de que eso es? Y de que así es. Entonces por eso dije de muchos llamados cristianos, que se llaman así. Entonces para ilustrarles esto, permítanme mostrarles unos cuantos datos de una estadística que compartí el pasado miércoles en la serie que iniciamos. Por cierto, hagan lo posible por conectarse a la videoconferencia. Hagan lo posible, porque eso es esencial, va a ser muy importante, muy necesario para su crecimiento sano y equilibrado. ¿Sí? No se quede con ahí luego le escucho, al cabo el pastor la va a mandar. Ahí la va a mandar y lo vamos a tener ahí en SoundCloud y después, no sé, a lo mejor hasta por YouTube. Entonces lo puedo estar viendo mientras lavo los trastes y qué bueno, hágalo así. Pero necesita, póngame atención, necesita detenerse, sentarse a escuchar y a anotar. No mientras está haciendo algo. Si lo escucha 300 veces en lo que está haciendo algo, está muy bien, felicidades, pero muchas veces no estamos poniendo atención porque ya estamos, ¿verdad? Por acá y ahí pegó el grito el chamaco ahí en la casa, ¿verdad? Y ahí, cállate muchacho, que no sé qué, ¿verdad? Pero está ahí acá y a lo mejor ahí me perdí con algo. Ahora, está bien porque lo estamos escuchando, mejor escuchar eso que otras cosas, ¿no? Pero no se confíe a eso, que no sea esa la actitud que está en su corazón, de que me va a llegar, ahí la tengo en los medios electrónicos. Porque en una de esas el Señor nos mueve y nos dice, no se mande más. ¿Me explico? O sea, no sabemos, pero no es una imposibilidad, quiero decirles. Entonces, ahí les van estos datos, ¿verdad? Repito, fíjense, estos son de un grupo de gente que se confiesa como cristianos evangélicos. ¿Sí? El 31% de ellos, es decir, más de 3 de cada 10, dice que la ciencia desaprueba a la Biblia. Es decir,
que la ciencia la reprueba, que pues sí, o sea, está bien la Biblia, pero a la hora de que le metes la ciencia, ya reprobó la ciencia, la Biblia, ya, ¿verdad? Con la Biblia, ahora sí que con la Biblia matas el argumento, con la ciencia, perdón, matas el argumento de la Biblia. El 33% dice que el género o el gender, estaremos hablando también acerca de eso, de ideología de género, pero que el gender, que es una opción. Es decir, que tú puedes escoger ser lo que tú quieras ser. Tú puedes escoger ser hombre, o tú puedes escoger ser mujer, o puedes ser un género trans, o puedes ser fluido, ¿verdad? Pues ahorita me siento así y ahorita me siento de esta otra manera. Entonces, pues, ya. ¿Me explico? No me voy a meter, estoy tentado a entrar por ahí, pero no lo voy a hacer. El 38%, 38% de este grupo dice que Jesús no es Dios y se dicen cristianos. 62% dice que Dios acepta todas las creencias, es decir, todas las religiones, porque todas las religiones nos llevan a Dios. Entonces Dios lo que quiere es la paz para todos y pues mira, a fin de cuentas, si para ti es esto o si es esta opción o para ti te queda bien esto, pues está bien, pero Dios es bueno, Dios es amor y Él acepta a todos. 62%, escuche bien, más de la mitad no tienen claro que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de Él. 62% dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona. Esto no es nuevo, también vamos a estar viendo de dónde viene todo esto. 66% dice que el ser humano es bueno por naturaleza. O sea, no necesita que lo salven porque es bueno. Lo que pasa es que ya, como el mundo está tan mal, entonces por eso es que está así, por eso es que el hombre se pone de esa manera. Pero si cambiamos las cosas del mundo, el hombre va a estar bien. Dios dice que todo hombre es mentiroso. Dice, por cuanto todos pecaron. Todos es el 100%, ¿eh? Digo, si quieren se los explico en griego. ¿Verdad? El 75% dice que Dios creó a Jesús. Póngame atención en eso, ¿eh? Ahora, ¿qué respondería usted? Todos estos temas los trata la carta a los Colosenses. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que usted respondería? ¿Qué le deja ver esto? A mí se me ocurren al menos 3 respuestas. Podrían ser muchísimas más, pero me voy a quedar con 3 respuestas. El porqué de estas respuestas. Una es que no creen. 2, que no está seguro de lo que dice creer. O sea, sí creo, pero no estoy seguro. Número 3, que no entiende lo que dice creer. O sea, sí creo esto, pero no lo entiendo. ¿Sí? Podría ser otra pregunta yo aquí. ¿Usted podría explicar su fe? Es decir, si usted dice que cree en Cristo, si alguien le dice, ¿me puedes explicar qué crees? ¿Le podría explicar con sencillez? Si alguien le dice, pero es que Cristo murió por ti, y el otro, pues, ¿y por qué? ¿Para qué? Si Dios es bueno, ¿por qué tuvo que morir? O sea, ¿para qué lo hizo? ¿Qué es lo que usted le contestaría? ¿Me está siguiendo? Entonces no los quiero aburrir, pero les tengo que decir algunas cosas. ¿Están listos? Esto no, en verdad no quiero que suene a una clase de escuela bíblica, pero póngame atención, necesitamos levantar el nivel, mis amados. Necesitamos levantar el nivel y necesitamos pensar más. Necesitamos ir más allá en eso. Entonces, por eso les quiero dar este pedazo de información para que ustedes ponerles algo en lo que podamos ir meditando y que nos demos cuenta del origen de muchas cosas, que todas las cosas, cómo se originan, o más o menos, porque esto es muy poquito tiempo. Las 3 horas que tengo para predicarles es muy poquito tiempo para hablarles de esto.
¿verdad? Entonces, repito, no les quiero aburrir, pero necesito decirles que cuando existen ideas similares en cuanto a un mismo asunto, ¿sí? Es decir, hay un mismo tema y ese mismo tema hay un grupo de personas que tiene más o menos la misma idea con respecto a ese mismo tema. ¿Sí me quedó claro eso? O ya, porque yo me estoy haciendo un lío aquí. En distintos grupos de personas que no tienen básicamente en común más que su cultura. A lo mejor que esto quiero decir de que probablemente nosotros no tenemos nada en común con alguien que está en Alemania y no tenemos a lo mejor tampoco nada en común con alguien que está en Alaska, que está en Canadá o que está en los Estados Unidos o que está en la Patagonia, ¿verdad? Pues hay muchos, ni los conocemos ni nada, pero tenemos en común una cultura, ¿ok? Es la cultura occidental. Entonces, cuando tienen en común esta cultura, ¿verdad? Que es o más o menos lo mismo, porque hay diferencias, pero en esencia los valores centrales, los valores del eje o core values, como le quiera decir, son los mismos, en esencia son los mismos. Entonces, esas ideas no son espontáneas. ¿Está escuchando? Esas ideas no se les ocurrió por individual, es decir, no se origina en ese grupo que está ahí y se les ocurrió de manera original, es decir, no llegaron a esa conclusión de manera individual, porque y todos, ay, pues lo mismo, sí, lo mismo, y los de allá, oh, sí, también lo mismo. No, no es así, ¿sí? Es algo implantado, ¿ok? Toma tiempo, pero es algo implantado. Generalmente se origina en lo que esto se le conoce como la academia. ¿Qué es la academia? Es un término nada más que se tiene para designar a un grupo de pensadores, de intelectuales en distintas áreas, dependiendo los temas que se van a tratar, pero es un grupo de pensadores, repito, de distintas áreas. Entran filósofos, entran teólogos, entran científicos, estadistas, o sea, políticos, de todo. Entran de todos, intelectuales, la crema innata, ¿sí? Y discuten en distintos foros y van exponiendo ideas y uno los ve desde un ángulo y el otro lo ve desde el otro y otro ve cómo una idea afecta a una sociedad y entonces se empieza a desarrollar y hay quienes se levantan a favor de eso y hay quienes se levantan en contra. Y se empiezan a desarrollar distintos pensamientos y distintas escuelas que posteriormente eso se transmite al resto de la sociedad por medio de las, pues ahora sí que de los medios de educación, básicamente, escuche bien, básicamente universidades, ¿sí? Y ya de ahí baja, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ideología de género no se enseña en universidades, los empiezan a enseñar desde los 3 años. Es un adoctrinamiento. Y escuche bien, eso no es nuevo. La raíz de todo ese asunto está desde el siglo XIX. Pero ha venido, y han habido algunos eventos a lo largo de la historia que avanzan esa idea. Algo pasa y ¡pum! Avanzó. Como ahorita hay tantas cosas que están avanzando con el tema del coronavirus, se avanzaron un montón de cosas que no pensábamos en la vida que se iba a avanzar en tan pronto tiempo. ¿Sí? Entonces, eso se filtra a la sociedad, escuchen, a través del sistema o los sistemas de educación, pero también se filtra, ¿verdad? Si es una iglesia, pues a través de teologías, también se filtra por ahí los distintos sistemas teológicos. Porque, como yo les mencioné algo, un político norteamericano no hace mucho dice, además de que todo es político, y eso lo dijo un primer ministro británico, ¿verdad? En los años 60, se me fue el nombre, creo que es Johnson, pero no me hagan mucho caso. Pero también, o sea, no solamente todo es político, pero lo que dijo este político norteamericano dice, todo es teológico. O sea, muchas cosas surgen
de cuál es mi pensamiento con respecto a Dios. Porque dependiendo cuál es mi pensamiento a Dios, entonces ¿por qué vemos ahorita toda esa secularización que se ha venido dando desde los últimos 150 años? Y toda la decristianización que tiene 25 años. Y unos meses con mayor violencia. ¿Están aquí conmigo? Entonces, cuando ya se filtra a las universidades, al sistema educativo, ya todo eso ya se convierte en política pública. Y ya se empiezan a establecer cosas, ¿sí? Entonces, seguimos. Entonces, repito, este es un panorama muy general. Ahora, ¿por qué comento esto? ¿O qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando? De esa pregunta importante. ¿Qué tiene todo esto que ver con la carta a los Colosenses? ¿Qué tiene esto que ver con todo esto que estamos hablando? Bueno, pues vamos a tejer fino. Porque ustedes me han escuchado hablar y no muy bien, y me seguirán escuchando hablar y no muy bien. Es decir, lo voy a hacer cuando hablo y que no hablo bien de algo, es porque tengo elementos para hacerlo. No es una difamación, es porque lo puedo sostener, ¿sí? O sea, soy responsable de lo que digo. Pero ustedes me han escuchado hablar acerca de la teología liberal. No de la teología de la liberación, eso es otro asunto de América Latina. No, de la teología liberal. Pues bueno, uno de sus máximos exponentes, uno de sus paladines desde el principio del siglo XX, fue un alemán que se llamó, y se murió hace poco, y vivió muchísimos años, ¿sí? Se llamó Rudolf Bultmann, ¿ok? Desarrolló una teología que ya algunos le llaman incluso ya es bultmannianos, ¿no? Pero Rudolf Bultmann, fíjense, él se declaraba creyente. Póngame atención en esto, él se declaraba creyente. De hecho, él pertenecía a la iglesia luterana alemana. O sea, él que le decían, no, de que la reforma, y sí, amén decía. Es decir, él creía en esto. ¿Sí? Desarrolló muy bien algunos temas bíblicos, lo hizo bien, hizo muchos escritos muy pesados, pero la teología sistemática que él desarrolló, algunos puntos lo hizo muy bien, habló bien, ¿sí? Pero, digan conmigo, pero por alguna razón, y esa razón es que él no creía en la inerrancia de las Escrituras. ¿Qué es la inerrancia de las Escrituras? Que la Biblia no contiene errores. Que no tiene errores. Que es inspirada por Dios. Y él decía, bueno, entonces ya a partir de ahí, de hecho, él decía, pues es que puede ser, esto es un error, estos son errores que tiene ahí. Pero dicen, pero tú crees. Y el argumento de él era, es que no tiene que ser verdad para que creas, lo importante es creer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él llegó a la conclusión por todas estas cosas y de la forma en que vio los evangelios, la forma en que cuando abrió la palabra y estudió, él llegó a la conclusión de que Cristo Jesús no tenía una idea muy clara de quién era Él. Fíjense. No tenía una idea muy clara a qué había venido, quién era Él, o cuál era el propósito por el que estuviera aquí, ¿verdad? Que Él no se veía a sí mismo como el Salvador de la humanidad, y pues ya de ahí para adelante. Entonces, póngase a pensar, ¿qué cree usted que pasa si usted le quita a Cristo al cristianismo? Nos quedamos en ismo, ¿verdad? Nos quedamos en la nada. Pero él decía que creía, ¿sí? Entonces, piensen en eso, porque con esa premisa, pues uno puede desarrollar cualquier doctrina. O sea, no necesito que sea verdad para creer en eso. No necesito que sea verdad. Pues entonces yo puedo creer en los Power Rangers. O no sé cuáles otros hay ahorita, ¿no? Ya ni les voy a preguntar porque se van a balconear los tres, ¿verdad? Pero entonces yo puedo creer en los de las guerras de las galaxias y hacer todo un culto, que de hecho lo hay, que de hecho lo hay. ¿Sí me explico? Y de repente allá tienes a un futbolista sudamericano que ya lo hicieron Dios y que le hicieron un templo. Y lo van y lo adoran. Pues no es verdad, pero ahí están.
¿De dónde creen que vienen esas ideas? Cosas que se filtran y que llegan y se desarrollan. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Entonces, pues, como comento, ¿verdad? Hubo hombres influyentes, muy influyentes en todo lo que es la teología liberal, y eso surgió aquí en Europa. O sea, eso es básicamente de aquí de Europa. En América hubo algunos contrapesos, pero no se crean que mucho, ya luego hablamos más de eso, pero no se crean que hubo mucho. Nada, se fue por otra línea, pero no se crean que es tan inocente. ¿Está bien? Entonces, Bultmann fue muy influyente aquí en el cristianismo europeo, y hubo otro hombre, Karl Barth, que se le opuso también en temas esenciales, ¿verdad? Aunque Barth tuvo algunos aciertos, pero también tampoco tengo tiempo para meterme por ahí. Él tuvo algunas luces, algunas sombras, deja un sabor agridulce. Hubo un muy buen comentario que hizo con respecto a la carta a los romanos. Es bueno, ¿sí me explico? Pero, y eso así como que para muchos fue, oye, no, es que esto está tremendo porque mira, está golpeando. No, lo que pasa es que tocó la Biblia y la Iglesia Católica se resintió un poquito, porque pues les tocó la Biblia. ¿Sí me explico? Y de hecho, escuchen bien, regresándome tantito a Bultmann, la lectura de Bultmann, la enseñanza de Bultmann es obligada en todos los seminarios católicos. ¿Sí? Y también en muchos seminarios protestantes. En muchas denominaciones han abrazado a Bultmann como no tienen idea. Entonces seguimos. Entonces no sé si alcanzan a ver la necesidad de esta serie. Entonces, pues todas estas cosas que mencioné hace un momentito ya las veremos con mayor profundidad a los que les interese crecer y ser constantes en la escuela bíblica. Porque esto necesita interesarte. Si no te interesa, no vas a avanzar. ¿Sí? Y no es para interesarse, como hemos dicho, no quiero exagerar, pero lo hemos dicho como 5 millones de veces. ¿Verdad? De tener una cabeza de este vuelo y un corazón de pasa. Sí, sé mucho y ¿de qué sirve que lo sepas si no lo haces? No sirve absolutamente de nada. ¿Me explico? Entonces, yo no sé si ven la relevancia de las preguntas que hice al principio. ¿Ya empiezan a amarrar cositas? ¿Ya empiezan a amarrar más cosas por ahí? Pues bueno, creo que, como dije hace un momento, van a tener que escuchar la predicación más de una vez. Pues repito, la epístola a los colosenses, y las epístolas no son las esposas de los apóstoles, se los aclaro, ¿sí? ¿Verdad? Quiere decir simplemente carta. Entonces la carta que les fue escrita a esta ciudad, a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, ¿verdad? Es uno de los escritos de Pablo del Nuevo Testamento más importantes por la cristología que maneja. Por en dónde se centra, de cuál es el centro del mensaje que está tratando ahí. Por el otro lado, ya en lo que es el mundo actual, el mundo religioso actual, busca póngame atención en esto, busca un sincretismo, ahorita les voy a explicar qué es eso, que permite y que lleve a la creación de un ente o de una organización integradora de todas las religiones. ¿Sí? Sincretismo quiere decir textualmente, es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes, pero esas diferentes en naturaleza. ¿Okay? Entonces la Iglesia de Roma es especialista en eso. ¿Se ubican o no? Ya llegamos, ¿verdad? Y traemos la cruz con la espada. No, pero es que aquí adoramos a Atahualpa. No lo adoraban a Atahualpa, ¿verdad? Pero aquí, déjenme, me voy a ir a México mejor. Aquí adoramos a Huitzilopochtli.
Bueno, pues nomás le cambiamos de nombre. Dile la Virgen de no sé qué. Y todo eso. Y no importa, o sea, nada más le cambiamos de nombre. Tú síguelo adorando, pero le vas a decir a este nombre. Pues así le hacían. Eso es sincretismo. ¿Sí? Los van juntando y repito, ellos son especialistas. Es decir, es quien más experiencia tiene. Tiene muchos años. Tiene siglos de experiencia en esto. ¿Sí? Entonces, ¿quién creen que está yendo a la cabeza en todo esto? ¿Verdad? ¿Quién creen que está yendo, que está avanzando, que está empujando? ¿Quién creen ustedes que es uno de los principales promotores de esa agenda globalista actualmente? El Vaticano. ¿Ok? Entonces, a este sistema religioso que se piensa crear, pues se le debe de dar una cabeza que lo gobierne y que lo dirija, ¿no? El asunto es de que el apóstol Pablo, en esta carta a los Colosenses, él presenta a Jesucristo como la cabeza suprema de todas las cosas. Es decir, nadie puede estar por encima de él y nadie puede estar por encima de lo que él dice. Y eso lo deja muy claro. ¿Sí? Por el otro lado, también es muy importante que entendamos más acerca de Cristo, ¿verdad? Con la mayor precisión posible para poder afirmarnos en la fe. Necesitamos afirmarnos en la fe. Necesitamos distinguir la verdad de la mentira con relación a la persona de Cristo. Hay muchas cosas que se dicen por ahí que son mentira porque están revueltas. Sí, es que dicen 98% verdad, sí, pero ese 2% de mentira ya lo hace mentira. ¿Sí? ¿Sí o no? Usted le dan un vasito por ahí o una botellita de agua. Ay, tengo muchas, ¿cómo traigo sed? Bueno, pues mira, aquí está, y está limpia. Bueno, sí, casi. Lo que pasa es de que se agarró como lo teníamos que rellenar y le faltaron como 3 o 4 gotitas y lo agarramos ahí del excusado. Lo agarramos ahí del toilet ese y ahí lo terminamos de rellenar, pero casi todo está limpio. Pregunta, ¿se lo toma? Si ya sabe, se lo toma, pero si no sabe, sí. Y a lo mejor hasta le hace... Está bueno, oye. Oye, ¿de dónde es esta agua? A ver la marca. Oye, ¿dónde la compraste? No, pues no sé, pues, oye, de ahí te encargo. ¿Me están siguiendo? Esto es 100% café. Entonces vengan conmigo por favor a Colosenses 1. Vamos a leer hasta el versículo 8, capítulo 1, a partir del versículo 1. Luego nos vamos a regresar a verlo con detenimiento, pero quiero leerlo todo de corrido y después vamos a ir viendo de qué es lo que está tratando. ¿Están aquí? Entonces, no vamos a ir con prisa, ¿verdad? Nos vamos a detener en donde sea que nos tengamos que detener, ¿verdad? Y el tiempo que sea necesario. Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Me gusta que se oigan el papel, me gusta que abran así la Biblia. Al hermano Timoteo, escuchen bien, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Así que, como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, fíjense, el evangelio corriendo, ¿sí? Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis. Digan conmigo, oír y entender. Oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad.
tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Miren, aquí empieza a hablar, hay varias cosas que empieza a tratar él aquí. Se mencionaron muchas cosas, no nos vamos a ir palabra por palabra, pero sí lo vamos a hacer de manera general. ¿Sí? ¿Están listos de ir viendo, de que podamos ver así versículo por versículo? Amén. Tenemos tiempo. Amén. Entonces dice, bueno, lo primero es de que presenta a Pablo. Literalmente, no dice, o sea, él está escribiendo y no dice Pablo, pues yo soy el apóstol, ¿verdad? Literalmente, él se presenta, o sea, es decir, se presenta como un apóstol. O sea, textualmente dice, yo, Pablo, un apóstol. Nunca dice, el apóstol. ¿Okay? Yo soy el mero mero. Yo soy el mero mero sabor ranchero. ¿Sí? No. Dice, yo me presento como un apóstol, ¿verdad? Y está diciendo, y lo que yo soy, o sea, y soy apóstol, no por iniciativa propia, no porque tuve los méritos para hacerlo, sino es porque fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el origen de mi llamamiento. La voluntad de Dios es lo que me hizo a mi apóstol. Más yo no quería hacerlo, yo andaba correteando a los cristianos. Y me encontré con el Señor y me cambió la vida. Yo iba en una dirección y choqué de frente con Él. Quedé como pirinola o como trompo, como lo que le quieran llamar, pero dando vueltas ahí sobre el mismo eje, ¿verdad? Y terminé caminando para otro lado. Es que eso es lo que nos pasa cuando nos encontramos con Cristo. Si alguien me dice, no, mira, yo me encontré con Cristo, tuve un encuentro con Cristo, pero sigue siendo la misma persona, sigue viviendo de la misma manera, no es cierto. Porque tan cierto es como que llegues aquí y así medio despeinadito, no poquito, porque vas corriendo. ¿Y qué pasó? Llegué tantito tarde porque, ¿sabes qué? Me tropecé y venía el tren y me agarró de frente. No sé, venía como a 100 kilómetros por hora. Y me choqué con él de frente y por eso llegué tantito tarde. ¿Tú le crees? Y dices, ¿y por qué no quedaste hecho una arepa embarrado ahí? ¿Por qué no quedaste como tortilla ahí? ¿Cierto? Un encuentro con Cristo no te deja siendo la misma persona. No puedes pensar igual. No puedes actuar igual. Si sigues pensando igual y si sigues actuando igual, pudiste estar de acuerdo con y gustarte algunas cosas de lo que Él dice, pero no lo conoces. No te has encontrado con Él. ¿Seguimos avanzando? En el versículo 2, entonces, dice, bueno, y miren, esto que dice es muy fuerte porque a quienes está dirigiendo, ¿verdad? No solo es a creyentes, ¿no? Es decir, esos son los santos, los creyentes, los apartados, eso es lo que quiere decir. A veces tenemos una idea muy distinta de santo y la idea de santo lo que tenemos es santurrón. Y son dos cosas muy distintas. Santo quiere decir apartado, es decir, yo vivo para Cristo. Yo estoy viviendo para Cristo, lo que hago lo hago para Él. Y voy al trabajo y cuando estoy trabajando lo estoy haciendo para Él, y voy a la escuela, estoy estudiando en la universidad o lo que esté estudiando y lo estoy haciendo para Él. Estoy siendo padre, estoy siendo esposo y estoy siendo un padre y un esposo para la gloria de Cristo. Estoy viviendo para Él. En esto que yo hago, lo primero que pienso es, antes de que si me agrada a mí, es si le agrada a Él, y si le agrada a Él lo hago. ¿Sí me explico? Y de repente nos resbalamos, ¿sí o no? Y de repente nos tropezamos, pero qué mal nos sentimos. Y tenemos que arrepentirnos. Ahora no se trata de decir, pues me la llevo sintiéndome mal. No se trata de eso. No se trata de decir, qué mal estoy con esto. No, pues digo, se trata, qué bueno que lo reconocemos, ese es el primer paso. Qué bueno que lo reconocemos, pero el punto es no te quedes ahí. Por eso no nada más dice a los santos, dice
a los santos, y después hay un adjetivo que él utiliza ahí que nos hace meditar, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Dice, a los santos y fieles. Santos y fieles. Está hablando de gente, escuche bien, que se esfuerza por mantenerse adherido, que se esfuerza por mantenerse sujetos tanto a las promesas como a las enseñanzas, tanto a las promesas que le dio como a las instrucciones que se les da. Y estoy haciendo un esfuerzo por mantenerme ahí porque vamos contracorriente. ¿Sí? Y hay fuerzas, empezando por la de nuestra carne, que nos empujan hacia el otro lado. Y ahí tenemos que ir como los salmones. Pues escuche bien, al salmón le cuesta la vida. Porque cuando llega y se reproduce y ya todo acá, ya para la siguiente generación, se muere. Del esfuerzo, se muere. Y decimos, ay, como el salmón. Yo me muero por Cristo. Yo doy mi vida por Cristo. ¿De veras? No, yo me muero por el Señor. No, el Señor no necesita que te mueras, necesita que vivas para Él. Si te quisiera muerto, yo te hubieran atropellado. O algo. ¿Me estás siguiendo? Pero santos y fieles que están viviendo, que están esforzándose, que están luchando, que están ahí, ¿verdad? Y les da un saludo muy bonito además. Porque les dice, gracias a vosotros. Dice, y paz. Y este es un saludo muy integrador, ¿ok? Porque en este saludo, gracia es como generalmente se saludaban a los griegos, o entre griegos, así se saludaban, ¿verdad? Decían Haris, ¿sí? Era como un saludo de gracia, o sea, es un te deseo lo mejor, que todo te salga muy bien, etcétera, 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 todo eso. Y entre judíos normalmente se saludaban, ¿verdad?, con un paz, shalom, quiere decir paz, ¿no? Y ahorita hay muchos creyentes ahí, va, que acá, en lugar de, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Chalón. Soy judío, chalón. No tienen la más remota idea de lo que tienen. No tienen una sangre judía, pero ni en la punta del cabello. Ni tampoco de judaísmo. Bueno, ya hablaremos más de eso. Cuando entremos a la carta a los Gálatas, a ver. Sí. Versículo 3, entonces se los voy a leer para que vean lo importante que es ser agradecidos y de orar continuo. Dice, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Entonces, qué importante es el hecho de ser agradecidos, de estar orando continuamente por los hermanos. Y yo quiero animarlos, no le aflojemos a la oración. Siempre que puedan, conéctense. Cuando no lo puedan hacer, bueno, pues no se puede porque estoy trabajando, porque estoy en otro lugar. Y todavía, pues yo creo que ninguno de nosotros hemos encontrado la manera de estar físicamente en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Todavía no superamos esa barrera, ¿no? Pero siempre que podamos hacerlo, escojamos hacerlo. Aunque es que estoy bien cansado. Sí, yo lo sé, pero vale la pena el esfuerzo. No, pero es que yo estoy así, ya. Ay, es que usted no sabe, pastor. No, sí sé, no tienes ganas. No te interesa lo suficiente, punto. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? O andas con tus rollos, pero ¿cómo te lo explico? ¿Me siguen amando? Ok, gracias. Sí. Ahora, fíjense, aquí orar no es solamente, no se está refiriendo solamente a decir bien a favor de otros. Ajá. Orar, es decir, para aquellos que están orando, siempre la implicación o la connotación es en buscar el bien de aquellos por los que estoy orando. O sea, si yo estoy orando, si yo empiezo a orar a favor de Marley, por ejemplo, o sea, no, ay, Señor, no, tú ayúdale, ¿verdad? Sí, pero tú tienes manera de ayudarla. Sí, pero, Señor, súplele, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿te acuerdas del ahorrito ese que tienes por ahí? Ayúdale con algo de eso.
pero es que, Señor, eso tú me lo diste. Sí, pero ¿te creías que era para ti? Compártele de eso. Hola, no lo estoy preparando para levantar una ofrenda, pero es que eso es lo que dice. Yo estoy orando a favor de eso, yo me estoy comprometiendo con eso y voy a buscar el bienestar de aquellos por los que estoy orando. Y lo voy a buscar físicamente, o sea, lo voy a buscar literalmente. ¿Están aquí? Entonces, fíjense, quiero comentarles algo porque esto es muy, muy importante. Había surgido ahí dentro de la iglesia en Colosa algo que se conoció como la herejía de los colosenses. Así se conoció, la herejía de los colosenses. ¿Y qué es esto de la herejía de los colosenses? Pues fue una mezcla, fue un sincretismo. ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace un momentito? Fue una mezcla, fue un sincretismo de algunos maestros influenciados, algunas ideas del gnosticismo que decían, fíjense bien, porque las preguntas del inicio son la base de lo que estamos poniendo ahorita. Esto es lo que ellos decían, que Cristo Jesús era un superhumano. En esencia, esta era la herejía, que era un superhumano, ¿sí? Pero que no era verdaderamente Dios. ¿Ok? Que era mayor que cualquier ser humano, pero tanto como para ser el Salvador de los hombres, tampoco. ¿Sí? Enseñaban que cualquiera que de los que creían en Cristo, pónganme atención en esto, miren, todas estas cositas les estoy diciendo en decir, me suena la campanita con esto, yo empiezo a ubicar esto. Pero ellos decían que cualquiera que creyera en Cristo debía ser llevado por los ángeles a una mayor profundidad de espiritualidad. Y todas estas empezaron a mezclar todas estas cosas. Y cuando dice la iglesia en Colosas, no era una congregación así como aquí. Era como si ahorita escribiera Pablo, por ejemplo, ¿verdad? O alguien, o Pedro, ¿verdad? A los londinenses, a la iglesia que está en Londres. Entonces esa carta se copiaba y corría por todas las congregaciones cristianas. Y ya de repente, oye, no, pero yo no creo esto que está diciendo acá. Y así se iban dando esas cosas. Es bien interesante. ¿Sí? Entonces, a ver cómo vamos de tiempo. Bien. ¿Me aguantan otras 2 horas? Y dices, pues tú síguele, yo me voy al ratito, ¿no? Y ahí veo el video luego. Ahí lo escucho al rato, yo ya me voy a medio hambre, dices, ¿no? En el versículo 4, entonces, está hablando de una fe genuina, de una fe verdadera. Dice que eran fieles al evangelio que habían recibido. Esto es en consonancia también con lo que les habla a los tesalonicenses, por ejemplo, ¿no? Que tenían un tremendo testimonio, que se mantenían firmes a pesar de los ataques tan brutales que estaban recibiendo. Y que se evidenciaba que estaban firmes, por eso les dice fieles, ¿sí? Se evidenciaba porque amaban a los hermanos. Amaban a los hermanos. Sí, les dice, fíjense, textualmente, así si lo transliteramos nada más del griego al español, se lee así. Y el amor de él hacia todos los santos. ¿Sí? Y el amor de él hacia todos los santos. Pues claro que estaban vinculados a la vida de Cristo. Pues al estar vinculados a la vida de Cristo, pues se manifiesta la vida de Cristo. Si tienes un león ahí, le va a fluir y va a manifestar la vida del león. Estamos conectados con Cristo, con la vida de Cristo. ¿Qué creen que es lo que se va a manifestar? Es la vida de Cristo. ¿Ok? Entonces, por eso, los que se han perdido lo del cafecito, cuando estábamos hablando allá lo de Hechos, que habla de la comunión, ¿sí? No es, ya venimos aquí, vamos a tomarnos un cafecito. Hoy es el primer día, hoy deberíamos de tener café y té, ahí está. No vamos a tener comunión. No hay coinonía.
Se ríen de nervios, ¿verdad? Sí, eso no es comunión. Eso es tomarse un café y eso es parte de, y es convivencia y está muy bien y que es una bendición. Pero fíjense bien, aquí se refiere a estar en comunión con Dios. Y yo esto se los he comentado ya. Si estamos en comunión, si yo estoy en comunión con Dios, yo estoy en comunión con el que está en comunión con Dios. Si yo no estoy en comunión con Dios, yo no estoy en comunión con la iglesia, porque nuestra comunión es en Cristo. Y por eso nos desconectamos. Y cuando digo nos desconectamos, desenchufamos nuestra vida de la iglesia. Por la sencilla razón de que no estamos en comunión con Dios. Y cuando me estoy refiriendo a una comunión, no es, no, yo sí leí, hice mi gimnasia bíblica. Leí 5 capítulos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pensar para Cristo. Entendí esto, lo voy a seguir con esto. Estoy en intimidad, le estoy dando respuestas, ¿sí? De una manera cotidiana. ¿Vamos bien? Fíjense cómo habla de esto, ¿verdad? Aprendemos el efecto de la fidelidad, mis amados. El efecto de la fidelidad. Amamos a los hermanos, ¿sí? Y eso es algo tan distinto de lo que trata a los corintios, que a los corintios les tuvo que explicar paso a paso de qué se trata el amor. Se escribió un capítulo de la Biblia para explicarles, y de paso aprovechamos nosotros y recibimos esa información y esa enseñanza también. Pero para explicarles qué es el amor, ¿sí? Entonces, ya vean cómo va avanzando el asunto, ¿verdad? Ahí. Porque ya en el versículo 5 ya nos lleva a reflexionar. ¿Qué evangelio hemos escuchado? ¿Qué evangelio hemos escuchado? Es uno de los problemas más tremendos, más grandes que se han manifestado en todo el lugar, pero aquí y en este grupo que es pequeño. Miren, es como un melting pot, aquí es como una ensaladera. ¿Sí? Han escuchado de todo. Han escuchado, hasta aberraciones han escuchado y le han dicho amén. Es lo que nos está diciendo. Debemos de reflexionar cuál es el evangelio que hemos escuchado, porque dependiendo de eso es donde nos va a anclar. Dependiendo de cuál es el evangelio que escuchamos, porque dices, bueno, es que evangelio solamente hay uno. Bueno, el evangelio de la Biblia solamente hay uno. Pero luego hay otros que sacan sus propios, otra vez, sus distintas líneas teológicas. Y esos los llevan a poner sus esperanzas en algo. Pues depende, repito, en qué evangelio escuchaste, en qué evangelio has creído, es en donde vas a fijar tus esperanzas. Si has escuchado el evangelio de la prosperidad y cosas que se le parezcan, ¿verdad? Pues vas a estar esperando, toda tu confianza no va a estar anclada en el cielo, créeme, va a estar anclado en el aquí y en el ahora. Y en el yo recibo y quiero esto y yo declaro y yo hago todos ese tipo de cosas, porque eso es lo que recibí y ahí es en donde se anclaron mis esperanzas. Pero cuando hemos puesto nuestra confianza en el evangelio de Cristo, ¿sí? En el verdadero evangelio de la gracia de Dios, mis esperanzas no están aquí. Yo aquí entiendo que soy peregrino, yo aquí entiendo que soy forastero, yo entiendo que estoy de paso y que tengo que vivir, bueno, de acuerdo a los lineamientos que Cristo Jesús me da, ¿verdad? Y todo, pero mi esperanza no está aquí, mi esperanza está allá. Como Abraham, por eso es el padre de la fe. Sí, y se refiere a él y dice que él vivía en tiendas. Escuchen bien, cuando Abraham pudo haber vivido en un palacio, Abraham tenía la capacidad de tener su propia ciudad. Él podía tener su propia ciudad, vivir en un palacio y hacer un reino. Él tenía la suficiente fuerza como para ir y pelear contra reyes y les ganó. Lea su Biblia. ¿Me está siguiendo? Sin embargo, dice que no, para él, yo sigo viviendo en tiendas porque yo estoy esperando algo mejor que esto. ¿Qué está esperando usted?
El Evangelio de la gracia nos dice, espera a Cristo. Espera a encontrarte con Él y al ser glorificado, estar toda la eternidad con Él, ¿sí? Sin un rastro de pecado, en una eterna, perfecta comunión con Él, con nada que te distraiga, nada que lo saque a Él del centro del trono. ¿No quiere eso? Voy a decir algo que es muy fuerte, pero un bruto, porque no es otra cosa. Digo, podría decir otra cosa, pero no debo. ¿Sí? Cuando dijo, ¿y yo para qué quiero las calles de oro en el cielo? Yo lo quiero aquí, ahora. Y tienes a otros 5,000 igual de brutos que él, diciendo amén. Y no lo digo de manera ofensiva, pero bueno, seguimos avanzando. ¿Vamos bien? Entonces, quizá eso explica el porqué de muchas cosas, de muchas conductas que se tienen en la cristiandad, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? ¿Qué te han dicho de Cristo a ti? ¿Qué te han hablado de Cristo? ¿Qué opinión o qué convicción te has formado en base a lo que has recibido? De esas ideas, de esos mensajes que has recibido, ¿qué opinión tienes de Cristo? ¿Cuál es la convicción que se te ha formado? ¿Lo conoces realmente? ¿Lo conoces realmente? Miren, mis amados, estén leyendo la carta a los Colosenses pues, hasta que la terminemos, y ya cuando la terminemos le siguen, ¿verdad? Pero la pueden leer, les va a tomar, miren, si la leen de corrido, les va a tomar 20 minutos, 25 minutos. Así. Dices, ay, pero hay que detenerse. Sí, está bien, deténgase, pero léala. Y léala familiarícese con el texto. Y al mismo tiempo también puede leer Primera y Segunda de Pedro, que también son chiquititas. Léalas al mismo tiempo. Va a ver la consonancia, va a ver cómo en su lectura, cómo su meditación va a ser muchísimo más rica, muchísimo más vasta, muchísimo más completa. Y va a ir acá, y cuando diga esto en Colosenses, dices, ay, sí es cierto, y te vas a ir de acá para acá, y va a ser un deleite, y van a ir quedando la misma palabra de Dios. Póngame atención, Cristo mismo, porque Él es el verbo hecho carne. Amén. Él te va a ir llevando, y Él te va a ir hablando esto. ¿Cuántos quieren eso? A ver, salúdenme los que quieren que Dios les hable. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Lean su Biblia. No estoy acá, ay, Señor, háblame. Así dice el Señor, lee la Biblia. ¿Amén? Bueno, pues entonces sigue, porque ¿cuántos saben que después del 5 viene el 6? Tienen la revelación. No, están tremendos ustedes. ¿Cuál confinamiento les vino esto? Pero sí. Entonces, sigue avanzando y ya empieza a hablar más el efecto, escuchen bien, como el efecto de oír y de comprender la verdad de Dios, no nada más oír. Ahora, cuando dice oír, habla de una disposición, no nada más que oí por aquí y me salió por acá o por otro lado, por donde quiera. ¿Sí? Que no está hablando de eso. Habla de que yo tengo yo determiné escuchar, pero al mismo tiempo yo determiné poner atención para poner por obra lo que se me va a decir. O sea, no voy a ver si hago caso o no a lo que Dios dice, a ver si me convence o no, a ver si me gusta o no. No, yo ya determiné obedecer, ahora lo que quiero es entender. Y viene esa segunda parte. Porque eso que estoy escuchando ahora lo quiero llevar a la práctica. Entonces, el Evangelio de la gracia de Cristo necesita, sí, ser oído, pero ser comprendido. Entonces, la única manera de dar fruto, de crecer de manera constante, ¿sí? Pues es escuchar su palabra. Y esto incluye leer, memorizar, meditar en ella, pensar en ella. Sí, ya me tomé 20, 25 minutos que me leí toda la carta, pero
A ver, voy a pensar, y ahí a lo mejor ahí vas en el transporte público, ¿verdad? Y puedes ir pensando, en lugar de ir pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿sí? Vas pensando en esto, y a ver, ¿y cómo sería esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué será esto? Oh, así, y nutres, ¿verdad? Y que empiece el hámster a correr, ¿sí? Porque luego a veces el hámster es como cuando ya uno ya llega a cierta edad, ¿no? Que cuando te vas a levantar, tienes que hacerlo lento. Y así como que te bajas y te paras y haces todo en orden. Puedo ir al baño. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? A ver, vamos viejitos. No, no es cierto. No, lo que pasa es que luego el tiempo no perdona. ¿Sí? Y otras cosas tampoco. Pero bueno. Entonces, esa es la única manera de meditar en ella, de comprender su palabra. Comprenderla, entenderla. Es inteligible. La palabra de Dios es inteligible. O sea, la podemos entender. Si Dios no quisiera que la entendiéramos, no la tendríamos en nuestro idioma. Nos hubiera hablado en secusecus o no sé qué idioma quiera. ¿Me explico? Nunca lo habría dado a conocer. Sería ruin. Sí, te doy un mensaje, pero no quiero que entiendas mi mensaje. Y además, te voy a tronar, ¿sí? Porque no entendiste mi mensaje. ¿Ustedes creen que Dios es así? Pues muchos piensan que sí. Pues muchos piensan que sí. Es inteligible, por eso habla de comprender su palabra. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a comprender también por el otro lado si no dedicamos tiempo, si no dedicamos esfuerzo a meditar en ella? Si no dedicamos tiempo, si no dedicamos un esfuerzo a meditar en la gracia de Dios. Acuérdense, ¿cómo se llama esta serie? Contracorriente. Estamos contra cultura. Estamos en una cultura de cosas instantáneas. ¿Sí? Escuchen bien esto que les voy a decir. Esta cultura ha adoctrinado, ha ido adoctrinando, y ahora más que nunca, a no pensar. Adoctrina a no pensar. No quieren que pienses ni en lo religioso, ni en lo social, ni en lo político. No quieren que pienses. Porque cuando piensas, algo pasa. Te das cuenta. Y cuando te das cuenta, ya no eres manipulable. Ya te abren los ojos y es así como que, oye, no, pues ¿cómo me quieres? Como nos hicieron allá en América los de acá, ¿verdad? Les cambiaban el oro por los espejitos. Es un espejito y saquearon las... ya, ni para qué me meto por ahí. ¿Por qué pasa? Pues por ignorar. Pero llegó un momento en que alguien pensó y dijo, no, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra, que vayamos a la palabra y, a ver, entonces, ¿qué pasa con esto? Te necesito, Señor. Ya entendí, Dios quiere, ¿verdad? Repito, cuando pensamos nos damos cuenta, y si nos damos cuenta no nos manipulan. Versículos 7 y 8, ya ahí terminando ya el mensaje, pero todavía faltan otras cosas. Entonces, nos muestra, mis amados, ya la importancia de ser enseñados. Déjenme, se los voy a leer. Versículos 7 y 8, porque aquí nos muestra la importancia, la necesidad de ser enseñados, mentoreados. Bueno, se entiende el término mentoreados, ¿no? Porque no existe esa palabra, ¿eh? Esa palabra no existe. Pero se entiende. Entonces ya la inventamos. Así,
Pablo inventó algunas palabras, alguna palabra que ya luego vamos a ver ahí. Dijo, esto suena se arma así. ¿Les queda claro el concepto? Sí, va. Y tan se le permitió que ahí está como una palabra. Versículos 7 y 8 se leen así. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, qué buen reporte, qué buen testimonio tenían los hermanos. Pablo pensaba bien acerca de ellos. Y claro, aunque nunca estuvo Pablo ahí, Pablo no fundó esa iglesia y nunca estuvo en Colosas, o al menos no hay registro de que él haya ido y los haya conocido, pero sabía cómo estaba el asunto. Él entendía, él sabía perfectamente que tenían una buena disposición, que tenían una buena determinación y accionaban, póngame atención en esto, accionaban bajo la supervisión y bajo la enseñanza de servidores fieles a Cristo que les ayudaban a entender el mensaje de la gracia de Dios. ¿Sí? No que los expoliaban, no que se aprovechaban de ellos, no que los usaban, no que los manipulaban, les enseñaban la palabra de Dios. Y miren, Epafras, por el otro lado, él reconoció que necesitaba ayuda, Él fue el que fundó la iglesia en Colosas. Él fue, en distintas cartas, Lucas lo menciona a él, ¿verdad? Era parte del grupo de servidores, de los que, pues Pablo era su mentor, casi nadie, ¿no? Pero escuche bien, él estaba en una tremenda coordinación con él y él pidió ayuda a su mentor. Cuando él se empezó a dar cuenta que en la ciudad de Colosas ya estaba corriendo esa herejía de los colosenses, ¿se acuerdan de cuál era esa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aunque digan con, ¿verdad? Ahí con el tapabocas. Aunque él ubicó eso y dijo, yo no sé cómo hacer aquí, algo está pasando, necesito ayuda. No trató de resolverlo por sí mismo, él buscó ayuda, ¿sí? Él pidió ayuda a su mentor, fue a Pablo. Entonces, y fíjense, qué tremendo, o sea, le lleva a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Mira, todo está bien, los hermanos están bien, pero hay este asunto. Y Pablo así, ¿qué? Sí, hay este asunto, se metieron así, a ver, sígueme diciendo, y seguramente orando y todo, y a ver, agarra papel, ¿verdad? Y agarra y empieza a dictar la carta, y el otro, así que sí, y él dictándoles, ¿verdad? Y yo me lo imagino bien intenso, porque está intensa la carta a los colosenses, está intensa. Y empieza a dictarles y le empieza a hacer, y miren qué pieza tenemos, una de las obras más importantes de la cristología, sin conocerlos, pero sabía perfectamente, ¿verdad? Y en unas pocas páginas y después da una explicación más profunda a los efesios, que eran de la misma zona, y que las copiaron y sabiendo de que eso iban a correr y que les iban a quitar muchas dudas que pudieran tener por ahí. Pero mis amados, qué importante es esto. Vean qué relevante es. Sí, tengo la disposición, pero también pido ayuda cuando estoy atorado. ¿Sí? Porque es por el bien de otros también, es por el mío, pero por el bien de otros. No sé qué hacer. No estoy obligado a saber. Yo de repente hay decisiones, hay cosas que... Bueno, yo tengo mi pastor. ¿Sí? Y yo reconozco que hay hermanos en la fe que me aventajan por mucho. ¿Me explico? Que cuando yo llegué ahí ellos ya fueron y vinieron y ya hicieron surco de tanto ir y venir y yo apenas estoy llegando y estoy llegando con la lengua de fuera. Y ya dices, no, mira, es así, o esto, checa esto y ve esto. Y dices, ay, Señor, gracias, cuánta sabiduría. ¿Me explico? Entonces, resalta esa importancia. Vámonos para el final. Un autor, teólogo, comentarista bíblico, William Hendrickson,
del siglo XX, de finales del siglo XX, bueno, desde antes, ¿no? Pero desde mediados, pero él escribe el resumen de su comentario a los Colosenses de toda la carta. Se los voy a leer, ese resumen, porque eso fue lo que después de leer toda la carta, él llegó a esto y hizo estas anotaciones. Pónganme atención. Dice lo siguiente: por tanto, desde cualquier punto de vista, esta joya de epístola está al corriente de la discusión y reflexión de hoy en día y aún le lleva la delantera. Tiene 2000 años y lo que se discute ahorita, ya la carta ya fue adelante. Claro, pues es inspirada por Dios. Dice, es muy actual. Y es así porque presenta al Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, ¿y quién es? Número 1, el arquitecto y sustentador del universo. Empieza por ahí, así es como empieza la carta. ¿Ya lo van a ver? ¿Sí? 2, la cabeza de todas las cosas y especialmente la cabeza orgánica y gobernante de su propio cuerpo, la iglesia. Cristo es el todo suficiente y único salvador de ella. 3, Él es la imagen invisible, del Dios invisible, quien incorpora en sí mismo toda la plenitud de la deidad. 4, o el que sigue, la fuente de la vida. Entonces, esto es lo que se encontró, esto es lo que nos vamos a encontrar ahí. La fuente de la vida, de la paz y del gozo del cristiano. ¿Cuántos necesitan esto? El galardonador de aquellos que se esfuerzan por ser una bendición para otros, sin tomar en cuenta su posición social. También, qué tremendo. Y por último, como presente dentro de nosotros, nuestra esperanza de gloria. Con este mismo espíritu y propósito se desarrolla el presente comentario. Eso es lo que él dice. O sea, de darnos cuenta de esto, es que yo hago este comentario, ¿sí? Buscando que el escrito atemporal produzca en cada uno de nosotros la restauración que necesitemos y un mayor conocimiento del glorioso Señor y Salvador nuestro, Jesucristo. ¿Será importante esta carta? ¿Usted qué cree? ¿Será importante esta carta? Pues que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Les parece bien? Y vamos a orar. Y yo le voy a invitar a que usted levante su voz y le voy a invitar a que le demos gracias de una manera audible. Y que le digamos, Señor, pues ayúdame en esto porque sí necesito tu ayuda, Señor. Sí necesito mucho tu ayuda, más de lo que yo puedo pensar. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. ¿Quiere levantar sus manos y darle gracias? Señor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu amor, muchas gracias porque nos has permitido reiniciar estas reuniones y ahora podemos estar aquí. Señor, sabemos que las cosas se van a mejorar, pero ningún virus nos va a detener de exaltarte. Nada nos va a detener en nuestro corazón el deseo y la determinación de crecer para ti, el deseo y la determinación de buscarte a ti en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento y de crecer dependiendo de ti, Señor. Recibe tú siempre el honor, recibe tú toda la gloria y toda la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, porque tú eres Dios, porque tú, Jesús, Cristo Jesús, eres Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Le quiere dar un aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.